Buenas tardes a todos, bienvenidos a ESA de Madrid. La verdad que da gusto ver el auditorio lleno de antiguos alumnos, que eso siempre se agradece, y no antiguos alumnos, que también seguís las actividades que desarrollamos en el Centro de Gobierno Corporativo. Hoy es un día para nosotros un poco especial, porque de alguna forma con este acto y el informe que vamos a presentar ahora a continuación, pues vamos a cerrar las actividades, las iniciativas que hemos desarrollado a lo largo de todo este curso académico para celebrar los 5 años del Centro de Gobierno Corporativo y los 5 años del Club de Consejeros de ESA de Alumni, que se constituyeron prácticamente a la vez, cuando ya el programa de consejeros, el programa de formación, llevaba ya 6 o 7 ediciones, había más de 300 y pico antiguos alumnos, ahora ya el conjunto de los programas suman más de 900 antiguos alumnos y buscábamos dos objetivos. Por un lado, crear comunidad y por otro lado, contribuir con el desarrollo de conocimiento al postprograma de alguna manera y a generar debate público alrededor de aquellos temas que nos preocupan en el ámbito del buen gobierno en España. 5 años después estamos aquí, con este acto, como digo, cerramos las actividades del año académico, y antes de dar paso a algunos datos del informe, que luego todos vais a poder descargaros en un QR que os pondremos en pantalla y luego tendréis también en el cóctel posterior, quiero, dar las gracias primero a todos vosotros, antiguos alumnos y miembros de la comunidad del Centro de Gobierno Corporativo, que os consideramos a todos parte de nuestra comunidad, porque sin vosotros, sin vuestro apoyo, sin vuestra participación, sería imposible todo lo que hemos hecho a lo largo de estos 5 años. En segundo lugar, a quienes nos han ayudado con sus contribuciones de dos tipos, económica y con capacidades al centro. En primer lugar, a nuestro socio principal, donde está Ramón Abella, PwC. La verdad que esto nació de la mano de PwC en un programa de formación hace ya 10 años y siguió con la creación del centro, nos ha apoyado desde el inicio. El segundo al que quiero agradecer, por orden de entrada en este club, es Georgeson, mi querida Claudia. Hoy Carlos no está de viaje, pero tenemos representación de Georgeson aquí. Claudia, mil gracias también por vuestro apoyo desde el inicio de esta aventura. Diligent que Laura Espinosa no puede estar, pero también le agradecemos y seguro que nos verá en el vídeo. Un beso, Laura, y te esperamos pronto otra vez de nuevo aquí. Mercer, ¿dónde está Juanvi? No está, no le he visto, pero Mercer fue el cuarto sponsor que se incorporó ya hace 3 años y el último que hemos incorporado, IBM, Ana. Miguel Ángel no le he visto, no sé si... está por aquí Miguel Ángel, pero tenemos aquí Ana que nos acompaña también. Mil gracias por vuestra aportación en esta última etapa al centro y a las iniciativas del centro. Como no me quiero olvidar algunas cosas, lo siguiente es recordar cuando arrancamos el centro hace 5 años. No sé si recordáis lo que pasaba en España hace 5 años, pero estábamos confinados, estábamos en plena pandemia. Todo estaba planificado para finales de marzo, principios de abril, el 1 de abril lanzar el Centro de Gobierno Corporativo. Tuvimos que grabar unos vídeos caseros. Carlos Losada, nuestro querido Carlos Losada, y el que os habla cada uno desde su casa, confinados, los hemos bajado, luego los bajamos obviamente de la web del centro porque era infumable lo que hicimos allí con un móvil y la cámara del móvil. El primer informe que publicamos en octubre del 2020, os lo voy a recordar para quienes no lo recordéis, la mayoría de vosotros, era el impacto del COVID en las juntas generales de accionistas del IBEX 35 del año 20. ¿Te acuerdas, Claudia, Ramón? Ese fue nuestro primer informe. Desde ahí hacia hoy hemos publicado 16 informes, más o menos 3 informes por año. Hemos publicado 25 newsletters y 12 newsletter focus, que son enfocadas a una temática específica, con más de 100 artículos. Buena parte de ellos
colaboradores del Centro Gobierno Corporativo. ¿Dónde tengo a mi Susana? Ahí está mi Susana. Alicia Muñoz Lombardía creía que nos iba a acompañar, pero no está por aquí, a lo mejor se incorpora. Y Gema Esteban, que se incorpora también, algunas de nuestros Senior Fellows que han colaborado durante estos años. Más de casi 25 podcasts, videopodcasts que tenéis en el Centro de Recursos del Centro, los podéis seguir. La primera newsletter, también de octubre del 20, no os acordaréis cómo se llamaba, pero eran reformas de buen gobierno en tiempos de COVID. Yo creo que estábamos obsesionados con el COVID, todos y cada uno de nosotros. Agradecer también a nuestro consejo asesor. Hemos tenido desde el inicio de las actividades del centro un consejo asesor. Hoy tenemos Emma Fernández, que nos acompaña aquí, pero junto con Emma nos han acompañado Juan Arena, Juan José Bruguera, Ana García Fau, Elena Herrero, Marisa Jordá e Isabela Pérez Nivela y Ana Plaza, perdón, que también fue la última incorporación que hicimos para conectar el centro con la Asociación de Antiguos Alumnos, con el Club de Consejeros de Salianue, de que Ana es vicepresidenta. Y a los miembros del centro, del comité de dirección del centro, que al parte de quienes he mencionado ya, nos acompaña también Rosa Sanz como presidenta del Club de Consejeros de Salianue y Silvia Losada. A todos ellos tengo que darles también las gracias hoy porque sin sus aportaciones y contribuciones esto hubiera sido imposible. Y ya, aunque hoy es un día de gratitud, luego lo podremos seguir celebrando, voy a empezar a desgranar algunos datos del informe para luego dar paso a una conversación con Rosa Sanz, a la que todos conocéis, presidenta del Club de Consejeros de SAE Alumni, y Ángeles Santamaría, también antigua alumna del programa, como Rosa, y consejera hoy de varias compañías. Luego la presentaré con detalle y con ellas dos vamos a dialogar los tres sobre algunos datos de los que vamos a ver ahora. De vez en cuando me giraré porque mi vista no alcanza a ver la pantalla aquella, disculparme, pero ya no veo con claridad los datos a esta distancia. Pero vamos, el objetivo del informe era proyectar un poco hacia adelante, ¿no? Y cómo las cosas que nos están pasando hoy en el mundo empresarial, en los consejos de administración, llevándolos hacia adelante, qué impacto iban a tener en la agenda, en el funcionamiento y en el perfil de los consejeros. Ese era nuestro objetivo. Invitamos a participar a unas 450 personas con 175 respuestas válidas, miembros de consejos de administración, mayoritariamente esos miembros de consejos de administración independientes. Digo esto porque puede haber algún sesgo, así por lo menos lo hemos identificado en el informe por el perfil de quienes han participado. Aparte de mi querida Susana, que saludé antes, Néstor, ¿dónde estás, Néstor? Nos ha ayudado, nuestro investigador, nos ha ayudado a desgranar todos estos datos. La encuesta fue realizada entre los meses de marzo y abril y la comunicamos a nuestros networks, pues aparte del centro, PwC, Dillon Georgeson, Mercer e IBM. Bueno, y el análisis cuantitativo y cualitativo. Como os decía, 3 partes: retos de la agenda, funcionamiento de los consejos, perfil de los consejeros. Algunos datos. No los veo, o sea que los tenéis aquí, pero sí se visualizan cambios relevantes que yo creo que todos están en nuestra mente en las prioridades de los consejos 2030, ¿no? Básicamente, si tuviéramos que... Bueno, perdón, una cosa que no he dicho es que en el informe hay 5 artículos de nuestros sponsors, de nuestros socios, de cada uno de ellos. Ramón Abella, sobre el rol del consejo entre los nuevos riesgos. Como vamos a hablar de nuevos riesgos, pues me han puesto aquí el recordatorio de que PwC ha hecho esta contribución. Pero si tuviéramos que hacer un resumen, hay 3 grandes ámbitos: ciberseguridad, IA generativa, geopolítica, que más del 90% de los que han participado en el estudio dicen que cobrarán más relevancia de la que hoy tienen ya a futuro. Estrategia seguirá cobrando relevancia en entornos del 80%. Talento y capital humano aparece como el quinto, con niveles por encima del 70%. 70, 80, los 3 primeros 90. ¿Y qué temas
se señalan como que pueden perder o no van a acompañar en ese nivel de relevancia a los anteriores. 3 son los que tienen más opiniones en negativo: sostenibilidad, reestructuraciones, diversidad, equidad e inclusión. Luego de eso hablaremos con nuestras 2 consejeras su opinión de por qué estos datos. La ciberseguridad y consejo de administración es el artículo de Laura y Dilien que os invito a leer. Hacemos zoom en 5 ámbitos: ciberseguridad, inteligencia artificial y claramente para nosotros el titular. Veis, hay niveles de acuerdo, muy de acuerdo, superiores al 90%. Está redefiniendo las prioridades estratégicas del Consejo. Ese sería el primer titular y os invito a leer el artículo de Ana, en este caso, cómo deberían abordar los consejos de administración la IA generativa. Segundo titular: la geopolítica se consolida como parte del núcleo de deliberación estratégica. Entra con una fuerza, como muchos de vosotros habéis observado en los consejos en los que estáis, en la agenda de los consejos. Los consejos necesitan más capacidad para poder entender qué está pasando, las dinámicas geopolíticas, y aumenta su relevancia desde el punto de vista de riesgos, ¿vale? Ahí lo dejamos. El talento es un eje estratégico. Esta slide debería ir después de la siguiente, que es esta de aquí, que es, y el artículo de Mercer, que os invito a leer: talento como eje estratégico, claves para su integración en la agenda del Consejo, porque el talento especializado, por su escasez, parece que se convierte, y esta vez parece que sí, en un activo crítico y por lo tanto sube el nivel de prioridad que los consejos le otorgan. La sostenibilidad, por contra, parece que va a seguir estando en esa Agenda 2030, pero parece que va a perder algo de intensidad en su nivel de relevancia. Hablaremos luego también con Rosa y con Ángeles de este tema. Segundo bloque: funcionamiento de los consejos de administración en el 2030. Parece que trabajaremos de forma más estructurada y mejor asesorados en los procesos de renovación de los consejos. La matriz de competencias, tan querida por unos, tan odiada por otros, y que hemos revisado en nuestros programas de consejeros, pues parece que cobra fuerza como una herramienta que apoya la labor de las CNRs. Paloma, ¿dónde está Paloma? Experta en CNRs. Y parece que nos vamos a apoyar más en las firmas de Executive Search de lo que nos hemos apoyado en el pasado. Así lo dicen pues casi un 70% de los miembros de consejos y expertos que hemos consultado. Los consejos dispondrán de más capacidades externas para abordar los nuevos retos de la agenda. Esto que alguno, y nosotros nos hemos hecho eco de este concepto del consejo extendido, que quiere decir que dado la complejidad de las agendas y dado que no vamos a poder tener dentro del consejo todas las competencias que se requieren para poder abordar todos estos retos de una forma general, pues vamos a apoyarnos más los consejos en expertos externos, asesores externos y en consejos asesores, ¿no? Y así nos lo confirman pues también cerca del 80% de esos 175 miembros de consejos y expertos que hemos consultado. Que vamos hacia consejos más responsables porque los modelos de evaluación van cada vez a hacer más énfasis, ¿no?, en la evaluación personalizada de la contribución personal de los consejeros. Esto es un reto en el mercado español, probablemente en otros mercados está más interiorizado, pero será interesante ver cómo evoluciona. Que vamos hacia mucha más dedicación, más exigente, pero no mucho mejor remunerada. Mirar cómo parece que se va a complejizar las agendas de los consejeros. El 76-77% dicen que va a ser mucho más compleja, pero no mucho mejor remunerada. No dejéis de todas maneras de hacer el curso de SADE si tenéis interés, porque en cualquier caso creo que seguirá siendo una profesión fuertemente demandada y fuertemente deseada. La independencia seguirá siendo en el 2030 un eje central del modelo de gobernanza. Yo creo que también la participación de todos estos profesionales así lo dicen. Más del 80% proyectan que el nivel de independencia será mayor del 50% en los consejos de las cotizadas. Actualmente está por debajo del 50%, el 47% según datos de CNMV. El 55% piensan que estará entre el 50% y el 70% y otro 25% estará más, 20% estará por encima
del 70%, que son niveles de independencia muy altos, ¿no? El 71% apuestan por mayor separación de cargos entre el presidente del Consejo y primer ejecutivo. El 58% piensan que el rol del consejero independiente coordinador se extenderá más de lo que hoy está. Y el 48% pensará o se manifiesta que las comisiones estarán 100% compuestas por independientes frente al 36% que piensan que no. La IA generativa no sustituye, amplifica la gobernanza. El impacto en el funcionamiento, en la eficacia, en la eficiencia del tiempo, en el mejor funcionamiento, la agilidad del funcionamiento del Consejo, en el apoyo a los procesos de decisión del Consejo está en niveles de entre el 60 y el 75%. Más dividido si habrá conflictos de criterio de juicio personal entre lo que nos diga los agentes, la inteligencia artificial y el juicio personal de los consejeros, y claramente los consejeros decimos que no sustituirá, no reducirá nuestra aportación de valor, porque lo contrario sería suicidarnos, y aquí no estamos para hacernos el harakiri. Y finalmente, por ir terminando, respecto al perfil del consejero en el 2030, el 57% de los encuestados proyectan una renovación a 5 años, entre el 25 y el 50% de sus consejos, y el 18% esa renovación estará por encima del 50%, que es algo yo creo que bastante relevante. La nueva agenda, los nuevos temas están impulsando probablemente esta opinión de que los consejos se van a mover. Quienes no seáis consejeros tenéis una grandísima oportunidad por todo lo que nos dicen nuestros expertos. Incorporaremos más especialistas a los consejos. Este es un debate que está en la agenda del gobierno corporativo desde hace tiempo. Vemos que hay vías para salirse de esta necesidad y es apoyarnos más en asesores externos y en consejos asesores, pero aún así el 54% de nuestros encuestados piensan que se incrementará. Se demandarán consejeros con más disponibilidad y compromiso, y el tema del overboarding, el desbordamiento, pues va a ser un tema que va a seguir creciendo. No sé esto, mi querido corporans, si estáis de acuerdo o no. Yo creo que sí, ¿verdad, Juan? Tanto la mayor exigencia en posiciones adicionales como el cómputo de las pertenencias a comisiones en estos criterios. Es un tema complejo que luego también comentaremos. Se demandarán consejeros más actualizados y cercanos a la realidad, quiere decir que compatibilicen posiciones ejecutivas con posiciones en consejo. Estamos hablando de niveles del 64% aproximadamente. No sé si esto es que habrá menos consejeros profesionales, dejamos ahí la pregunta y luego quizás la podemos responder con nuestras invitadas, ¿no? Que habrá una tendencia a una entrada más temprana, una cierta renovación por edad, diversidad por edad, como decimos ahí, también en torno al 60 y algo % de nuestros participantes. Y finalmente hay una parte cualitativa, hay más de 60 contribuciones de esas 175 personas que hemos intentado un poco ordenar. Uno de los aspectos que hemos identificado es algunos debates que se plantean, que los tenéis ahí: independencia real versus dependencia económica funcional, cómo nos apoya la regulación en esa independencia real. El otro día, en la conversación con Juan María Nin, hacía énfasis precisamente a algunos de estos aspectos: la diversidad real versus cumplimiento normativo formal, la especialización técnica versus una visión estratégica más generalista de los consejeros, gobierno deliberativo de asesoramiento, de apoyo versus gobierno operativo más metido en la gestión. Parece que algunos ámbitos nos lleva, la regulación parece que nos empuja más a que el consejo se meta más en el día a día de muchas cosas, y el papel de los accionistas activistas versus accionistas tradicionales, donde os invito a leer el artículo de Georgeson, que es el último de los 5 que está incluido en el estudio. Yo creo que llegamos aquí. Yo voy a invitar a Rosa Sanz y Ángeles Santamaría. Rosa, Ángeles, por favor, ¿me acompañáis para desgranar un poco más los datos del estudio? Permitidme que os presente a cada una de ellas brevemente. Rosa Sanz, ingeniera industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en ciberseguridad por la OS School y la Universidad de Barcelona, programas de alta dirección, SADE, IS, MIT, CEIBS, Wharton, especializada en sostenibilidad, es uno de tus ámbitos que supongo que adquiriste en tu carrera ejecutiva en Naturgy.
presidenta del Club de Consejeros de SADE Alumni, destacada trayectoria como consejera, muy vinculada a ámbitos industriales. Estás en EIGRIT, que es la redella de Irlanda, estás en Iberpapel y estás en EDP Redes. En EDP Redes, efectivamente. Y Ángeles Santamaría, yo me voy a correr esto por aquí, sí, porque no veo eso. Ahora así os veo mejor. Ángeles Santamaría, que empezó su vida profesional. ¿Tú has desarrollado toda tu carrera en Naturgy? No, empecé en Redella. En Redella. Red Eléctrica de España, cuando era Red Eléctrica de España. Ahora después entendemos en Omel, algunas cosas. Después en Omel, que era la compañía de mercado entonces, y después en Naturgy. Pues, Natural. Ángeles primero estuvo en Duro Felguera, la primera etapa de su carrera profesional, y en el año 96 entraste en Iberdrola hasta que saliste hace relativamente poco. Allí has tenido distintos cargos como directora de operaciones de Iberdrola Renovables, directora de Tecnología y Regulación en Iberdrola Renovables también, directora de Iberia Internacional también de Iberdrola Renovables, consejera delegada de Iberdrola España, donde te conocí, y actualmente pues, también es consejera independiente en Mafre Matriz y en dos participadas filiales de Mafre, Global Risk y Mafre Asistencia, y consejera independiente en FCC Servicios de Medio Ambiente y en la tecnológica Indra. Pertenece también a algunos consejos asesores, preside el consejo asesor del programa Mujer Ingeniería de la Real Academia de Ingeniería de España y también premiada y galardonada por la Universidad Pontificia Comillas con el premio Javier Benjumea a la trayectoria empresarial profesional en el año 21 y ingeniera laureada por la Real Academia de la Ingeniería en 2024. Muchas gracias a las dos por acompañarnos y bueno, y ahora la opinión es vuestra. Yo voy a ir introduciendo temas. Os sugiero que lo hagamos dialogado, pero la medida que os llevéis la contraria a una otra, pues añade un poco de picante al debate y vemos ángulos distintos. Lo primero que os preguntaría a los dos, y empezar, Ángeles, si quieres tú y luego Rosa, es, después de la lectura del informe, que lo tenéis desde la semana pasada, ¿qué es lo que más ha sorprendido y por qué? Ángeles. Buenas tardes a todos. Gracias, Mario, por la invitación. Yo normalmente me siento allí, ¿eh? O sea, esto es una excepción y gracias por darme la oportunidad de abrir el debate, ¿no? Y participar en esta tarde. A mí me ha sorprendido, aunque es verdad que el talento está entre las principales preocupaciones, pero me parece que estaba en quinto lugar. En quinto lugar, correcto. Y me llama la atención porque quizá, dependiendo de la industria donde estés, se ha convertido en un, le llamáis activo crítico y diría casi un obstáculo para poder seguir creciendo en muchos sectores, ¿no? Parece que no es una preocupación tan general como yo pensaba o como yo he vivido y eso me llama la atención. Desde luego hay sectores en los cuales es una preocupación real y hay un déficit, un desajuste entre la disponibilidad en el mercado de talento, de tal manera que yo creo que hay ciertas áreas o ciudades donde se hace prácticamente imposible pensar en un desarrollo de una nueva oficina, de un centro de desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera. Y también, bueno, esto no me sorprende tanto, pero quizá el tema de que la sostenibilidad ha bajado sustancialmente en las preocupaciones y en la agenda del Consejo, pues es llamativo, ¿no? Cuando ha estado en el centro del debate en los últimos años. Quiero pensar que no es un tema de modas. Sería muy triste, ¿no? Hombre, yo creo que la opinión de los 175 es una opinión cualificada. Estamos hablando de muchísimos consejeros, secretarios, vicesecretarios de consejo y expertos. Posiblemente tenga que ver también con que, no tanto con que haya bajado, sino hay otras cosas que han subido. Es la explicación que le busco, ¿no? Pues el tema de la geopolítica, los temas de estrategia y otros temas que le han sustituido, no porque no esté. Y quizá porque es un tema más maduro, más asumido, en el que se ha trabajado, el que nos han forzado a trabajar también desde el ámbito regulatorio y, por tanto, bueno, pues eso es un poco mi conclusión. ¿Y Rosa? Yo, lo que más te ha sorprendido. Sí, primero me gustaría daros la enhorabuena por el informe. Yo creo que es un documento muy riguroso, muy buen documentado y además yo creo que 175 consejeros hayan contestado, yo creo que tiene muchísimo valor y que le hace un documento muy práctico y muy útil. Muy útil porque yo creo que nos permite contrastar
algunas intuiciones, ¿no?, que podemos tener realmente con números. Y yo creo que eso lo hace muy práctico. Pero fíjate, a mí lo que más me ha sorprendido es algo que no he leído, pero que sí que me parece que se lee entre líneas. Y es, fíjate, los temas que más dicen que son más relevantes para la Agenda 2030, estamos hablando de la inteligencia artificial, estamos hablando de la ciberseguridad, estamos hablando del talento, estamos hablando en algún momento de la sostenibilidad, pero son temas que ya están en la agenda hoy, están en la agenda de nuestros consejos ya hoy. Con lo cual, yo creo que nos juega la paradoja de que cuando intentamos proyectar el futuro, siempre a veces hacemos una progresión lineal de lo que va a pasar. Y yo creo que estamos viviendo en un entorno tan transformador que los cambios son exponenciales. Y no es exactamente esto que estamos viendo ahora, ¿no?, sino que va a haber una rotación probablemente de esos temas y lo que veamos en el 2030 va a ser mayor. Por ejemplo, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hace 2 años estábamos jugando a hacer como experimentos de qué pasaba y qué nos decía. La inteligencia artificial ahora está interiorizado en los negocios. Hacemos muchas cosas ya con inteligencia artificial y han pasado solamente 2 años, ¿no? El ingeniero de Google, que no recuerdo el nombre, dice que en el 2030, que es la fecha que estamos fijando, la inteligencia artificial será más inteligente que los humanos, que es mucho decir, ¿no? McKinsey dice que el 50% de las actividades laborales en el 2030 las habrá sustituido la inteligencia artificial. Goldman Sachs dice que el 7% del PIB global será debido a la inteligencia artificial. O sea, estamos viendo que el 2030 va a ser algo totalmente diferente. Y esa es la visión que desde el Consejo tenemos que aprender, ¿no?, y tenemos que proyectar y ver cuáles son los riesgos y cuáles son las oportunidades que nacen de ahí. Porque, por ejemplo, volviendo a la inteligencia artificial no va de tecnología, va de estrategia y va de personas. No me gusta decir cultura porque parece que es una palabra muy manida, pero va de estrategia y va de personas, ¿no? Y yo creo que volviendo al informe, pone, yo creo que con grandes letras, todos los temas más relevantes que vamos a tener, pero el mayor mensaje es, vamos a estar gobernando o vamos a estar gestionando algo que no conocemos. O sea, y lo más inteligente, lo más importante no va a ser tanto la experiencia, que lo será como consejeros, sino ser capaces de tener una imaginación estratégica, ¿no?, para ver dónde vamos a estar. Muy bien, Rosa. Volviendo un poco al tema que ha señalado Ángeles, ¿no? ¿Qué está pasando desde tu experiencia, de tu conocimiento en el ámbito de la sostenibilidad? ¿Por qué ya no es tan appealing, ¿no?, como podía ser un año atrás? No mucho más, pero un año atrás. Nos hemos excedido, como apuntaba Ángeles, y con todo el empuje regulatorio, y ahora que baja un poquito la presión, el péndulo se va hacia el otro lado. Fíjate, yo creo que la sostenibilidad va a seguir siendo importante y lo que ha cambiado, y no sé si es la palabra adecuada, es como el tono. Es decir, hemos pasado de un momento inicial donde la sostenibilidad era algo que entusiasmaba, porque teníamos un relato que era aspiracional, que era muy atractivo, ha ido madurando y ahora nos encontramos en un momento donde la sostenibilidad está integrada en nuestras decisiones de negocio. Ahora ya no va de discursos, ahora ya no va de exposiciones, ahora va de priorizar, de medir y de rendir cuentas, ¿no? Con lo cual ha perdido a lo mejor esa parte de atractivo, pero no por ello deja de ser totalmente relevante, ¿no? Es cierto lo que decías, probablemente desde el aspecto político o el aspecto mediático estamos como en un péndulo, ¿no? Es el punto más alto del péndulo fue pues, con todas las políticas normativas que ha habido y esa presión además también social por poner la sostenibilidad encima de la mesa, y lo que ha provocado probablemente todo eso ha sido que a lo mejor hayan aparecido determinadas resistencias. Pero, por ejemplo, Europa siempre ha abanderado su estandarte estratégico de esta comisión actual, es la sostenibilidad. O sea, a partir de la sostenibilidad nos hemos querido convertir en líderes globales protegiendo, ¿no?, determinados valores. Por otro lado, aparece Trump con unos mensajes anti-cambio climático, anti-cuidado del cambio climático o anti-cuidado de las personas, y es verdad que todo eso pues, también se ha trasladado a Europa. Pero yo no creo que estemos dando un paso hacia atrás.
yo creo que lo que estamos diciendo es probablemente haya que ser más coherente, haya que tener cuidado en la velocidad con la que vamos haciendo los cambios y sobre todo que no afecte a la competitividad de las empresas. Ahí no podemos perder, ¿no? en ese aspecto. No sé, Ángeles, ¿cómo lo ves? Yo creo que si desglosamos sostenibilidad en sus letras, está claro que en Europa vamos a seguir abanderando toda la parte medioambiental. Posiblemente no nos sigan, a pesar del Acuerdo de París, no nos sigan todas las áreas geográficas del mundo, pero en lo que se refiere a la S y a la G, creo que la presión va a ser, si no igual, incluso mayor. El impacto, ahora en vez de llamarle impacto social, la S no me acuerdo a qué corresponde, sustainability, no, pero la parte social, el impacto y el propósito de las empresas va a ser cada vez más importante, lo es cada vez, y mucho en relación con el talento también. Y la gobernanza, pues ya estamos viendo cómo preocupa. O sea que quizá la parte medioambiental la vamos a dar por supuesta, quizá más en Europa, no en todos los sitios, pero la parte social, el impacto en todos los stakeholders de las empresas, el propósito y la valoración por parte también de los clientes de las empresas, creo que va a ser fundamental. Pues, sin embargo, por ejemplo, en la parte medioambiental, el cambio climático es un riesgo financiero, sí, que está aquí, real, tangible, y como tal no lo podemos olvidar en el seno del Consejo, ¿no? El último informe de la Comisión Europea centrado en el sector agrario decía que en el año 2030 tendremos 28.000 millones de euros de pérdidas anuales. Y eso es un riesgo financiero tangible que está ahí. Y fíjate que en España el tema agrario lo que nos puede influir, ¿no? Con lo cual, desde el Consejo, lo que vamos a seguir en los temas de sostenibilidad es el contrario, es seguir profundizando cada vez más. Por supuesto, en la parte social, que es muy relevante de gobernanza, que a lo mejor la hemos tenido más olvidada, pero desde la parte de riesgos y de tomar decisiones, evidentemente, es que estamos ahí. No sé si os habéis dado cuenta, las dos vienen de verde, pero un verde ya un poco desteñido, ¿eh? Un verde un poco desteñido. Ángeles, la ciberseguridad se proyecta como el tema más relevante en la agenda de los consejos los próximos años. Yo hubiera esperado que subiera mucho el nivel de prioridad. No sé si me habría acertado. Yo creo que no habría acertado haberlo puesto probablemente el número 1, ¿no? ¿Qué ha cambiado un poco en el seno del mundo del gobierno corporativo y los consejos para que esto sea así? ¿Estamos preparados en los consejos realmente para tener un entendimiento razonable, ¿no?, de las implicaciones que tiene desde el punto de vista de riesgo y lo que debemos de hacer para minimizarlos? Sí, varias preguntas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado? Yo creo que ha cambiado pues, varias cosas. Intentó buscar datos, que por cierto, ChatGPT se lo sabe muy bien, ¿no? Sobre el incremento de la frecuencia en los ataques, ¿no? Entonces, hablaba de entre el año 20 y el año 24, de promedio en empresas, sin diferenciar tamaño de empresas, hablaba de un cambio de 400 a 1.200 ataques por semana. Y eso es una burrada. O sea, yo creo que la frecuencia se ha hecho evidente. Ya no solo ataca a grandes corporaciones, que quizás la idea que teníamos, ahora está atacando a empresas medianas y a pymes, ¿no? Luego, la sofisticación técnica, que es cada vez mayor. Antes pues, pensábamos en un ransomware, en phishing. Ahora se combinan muchos de estos vectores y se hacen ataques más sofisticados, incluso con uso de inteligencia artificial. Las plataformas de hackeo, como un servicio o un negocio que han aparecido contratable, que es, yo creo, una de las mayores amenazas inmediatas que existen, ¿no?, para las empresas. Y eso es lo que creo que ha hecho que la percepción, o sea, la realidad ha abocado a tenerlo en cuenta. Si estamos preparados, yo creo que nos estamos preparando. No sé vuestra percepción general en otros consejos, pero nos estamos viendo abocados a prepararnos rápidamente. Desde luego están las agendas desde hace tiempo y creo que tenemos mucho por hacer, ¿no? Y si me preguntas qué podemos hacer, creo que claramente lo primero es formación, actualización, awareness en el consejo. Eso es fundamental, a través de expertos, a través de asesores, a través de la propia compañía, obviamente. Quizá aquí habría que volver a mencionar la composición del consejo con especialistas versus generalistas. Es un tema tan importante como pensemos en perfiles específicos que
perfiles tecnológicos que aúnen un poco todos los temas de digitalización, transformación, ciberseguridad, como para que un consejo de una empresa de cualquier sector tenga que pensar en un especialista? Es una pregunta. Yo tengo mi opinión, si queréis lo vemos luego cuando lleguemos al tema, ¿no? Sí. Desde luego creo que también hace falta un posicionamiento, una supervisión activa, o sea, no faltaría más, y meterlo en la agenda del Consejo con un seguimiento con KPIs, como se sigue con cualquier otro tema, por ejemplo, riesgos con simulacros, quizás con auditorías externas periódicas o puntuales, y desde luego también integrarlo en la estrategia de forma normalizada. Debe estar integrado en los presupuestos, en los presupuestos anuales, en la estrategia de medio plazo, debe estar integrado transversalmente en cualquiera de otros temas que se ven en el Consejo, por ejemplo, en una operación corporativa, en una adquisición, en el lanzamiento de un producto, en la innovación, en algún desarrollo tecnológico nuevo. O sea, debe impregnarse como un aspecto más, como un riesgo más, como hemos contemplado anteriormente otros, como mencionaba Rosa, por ejemplo, con el aspecto medioambiental, ¿no? Entonces, mucho para hacer, pero yo creo que a nadie se le escapa ya que esto está presente, ¿no? Yo creo que a lo mejor por incluir, totalmente de acuerdo en todo lo que ha dicho Ángeles, esto va de invertir, ¿eh? O sea, aquí hay que invertir dinero, hay que presupuestarlo, hay que invertirlo y hay que dedicarlo a esto, ¿no? Y realmente todo lo que inviertes en ciberseguridad son números, ¿verdad?, siempre muy, muy elevados, ¿no? Pero hay que invertir. Y yo creo la importancia de la formación y de insistir en que todos somos totalmente, o sea, nos pueden atacar por cualquier lado. Recientemente yo recibí un correo del chairman de uno de los consejos en los que estoy pidiéndome ayuda. Oye, Rosa, ¿estás disponible? Tienes que ayudarme con un tema. Ah, sí, claro, por supuesto, dime. Entonces, oye, necesito que hagas una transferencia, no sé qué, esa nos la sabemos, ¿eh? Así es, pero que en cualquier momento pues somos fruto, ¿no? O somos objeto, podemos ser objeto de intento al menos, ¿no? de física. Un empresario una vez le decía a un profesor de SADE si algo era estratégico o no estratégico. ¿Qué, ¿esto es estratégico? Le preguntaba a este profesor de SADE y le decía, dame el presupuesto y te lo diré. Digo, por integrar un poco vuestra reflexión. Rosa, lo mismo que le he preguntado a Ángeles, te preguntaría sobre la geopolítica, ¿no? La geopolítica hasta hace no mucho tiempo era un tema de frikis y de algún militar por ahí despistado y de algún think tank como ESADE Geo que tenemos aquí en ESADE, ¿no? ¿Por qué, qué es lo que ha llevado a que aparezca ahí en el top 3 de lo más relevante en el 2030? Yo creo que la geopolítica cada vez está cogiendo como más peso encima de la mesa del Consejo. Está también muy ligado a la ciberseguridad, ¿eh? En momentos de inestabilidad política, los ciberataques crecen, ¿eh? Y por lo menos en los números que estamos viendo. Pero yo creo que, fíjate, hace años a lo mejor las empresas podían pensar que los temas de geopolítica estaban un poco alejados, ¿no? Un poco de su estrategia, pero yo creo que se ha convertido en una variable estructural para tener en cuenta dentro del Consejo. Y da igual el sector y da igual el tamaño de la empresa. Pero claro, ¿dónde estamos? Estamos viviendo, tenemos una guerra en Europa, estamos con competencias económicas entre bloques, con una desfragmentación en temas tecnológicos, con problemas de materias primas. Evidentemente, yo creo que esto al final redunda en el que cada vez más va a ser un tema que veamos en el Consejo. A mí me gusta mucho seguir a Alicia Coronil. Alicia Coronil es economista jefe de Singular Bank, además es antigua alumna nuestra del Club de Consejeros, y ella hablaba recientemente de que hay una reorganización global del poder mundial, porque lo que estaba diciendo es Occidente ya ha perdido toda su hegemonía en este poder que tenía y ahora ¿quién va a tener el poder? Va a tener el poder quien tenga materias primas y quien tenga autonomía energética. O sea, fijaros cómo va a cambiar esto, ¿no? Y el tema de las materias primas, por poner un ejemplo de las tierras raras, ¿no? Si os acordáis, en la tabla periódica, esos 17 elementos que no sabíamos ni cómo se decían, pues realmente China tiene el 70% de producción de esos elementos que son indispensables en defensa, en parques eólicos, en baterías, en vehículos, en todo tipo de temas, ¿no? Con lo cual esto de el Consejo analizar cómo me influye todo esto en mi negocio, en mis decisiones de negocio, son importantes. Y aquí volvería con también la discusión que planteaba Ángeles sobre si especialistas o no especialistas, ¿no?
Aquí probablemente yo no creo que el Consejo tenga que ser un think tank. Es cierto que pues, muchas veces incorporar consejeros que sean internacionales pues, ayuda a este debate, ¿no? Pero estar continuamente formando, orientándose, recibiendo información sobre la geopolítica yo creo que es importante. Porque el análisis posterior de cómo todas estas situaciones están afectando a mi negocio es el Consejo el que debería analizarlo, ¿no? Es decir, te dan el panorama global, pero cómo realmente tiene repercusión sobre tu cadena de suministro, sobre tus proveedores, sobre tus accesos a tecnología, realmente es el consejero, es el Consejo el que sabe definirlo. Yo, Ana, sí. Añadiría algo, quizás porque en el sector energético la geopolítica siempre se ha visto de cerca. Está muy vinculado con, no tenemos más que ver crisis del petróleo, etcétera, etcétera, ¿no? La crisis del gas después de la pandemia, etcétera. Para mí no es muy nuevo el seguir la geopolítica asociada al sector energético muy de cerca. Quizás más nuevo para otras industrias y más relacionado con pues las cadenas de suministro, la independencia, la autonomía en relación con materias primas, etcétera. Pero yo creo que está sobrevalorada la palabra geopolítica y muchas veces los análisis que veo, que son estupendos para una tertulia después de una comida, pero me parece que hay que aterrizarlos en números y en datos concretos que importen a la compañía y que el Consejo le acaba siendo útil para tomar decisiones o para dirigir la estrategia, ¿no? O sea que más análisis concreto de la geopolítica. ¿Sabes lo que quiero decir? Totalmente de acuerdo. Os invito al tercer ciclo de Geopolítica Consejos que, coordinado por Emma Fernández, volveremos a tener el próximo curso académico en ESADE. Y el que no, Carlos, que se hagan el programa que habéis lanzado desde Executive Education sobre geopolítica y riesgos económicos. Así que tenemos todas las posibilidades en ESADE para hacer caso a Ángeles. Ángeles, y retomando un tema que tú has lanzado al principio y que para alguien que ha trabajado buena parte de su carrera profesional cerca del talento, la verdad que siempre parece que iba a llegar, o siempre parece que va a llegar, pero no sé si acaba realmente de entrar, no ya en la agenda de los consejos, sino a veces en la agenda de muchos CEOs, altos ejecutivos, ¿no? Que es el talento. ¿Puedes un poquito desarrollar un poquito esa sorpresa que has manifestado en tu primera intervención? Sí, dentro de este ambiente que parece que tenemos alrededor de cambios realmente estructurales, ¿no? En el entorno geopolítico, en los balances de poder, en la sociedad y en las nuevas generaciones. Yo lo percibo mucho más en las nuevas generaciones, en la diferencia generacional en cuanto a educación y a valores. Creo que se hace cada vez más crítico la adquisición de talento para determinados sectores, ¿no? y que se ha convertido, no es una moda, es una realidad, yo lo veo en los sitios donde estoy, el talento además no solo es fundamental para la producción, para el crecimiento de la empresa, siempre pensamos un poco en la fase de reclutamiento, la adquisición de talento, pero es fundamental para la resiliencia de la empresa. Yo creo que tener un equipo motivado, estructurado, unido, en la misma dirección, estable, es otro de los temas importantes, ¿no? La rotación no deseada en muchos sectores se hace ciertamente complicado. Esa estabilidad de los equipos para ir hacia adelante pues se ha hecho fundamental, tanto como que está en la agenda de los consejos. Volviendo un poco a un tema que me preocupa también, y yo creo que a todos los responsables de recursos humanos y ejecutivos, ¿no? Es la retención de las generaciones más jóvenes, la diferencia, esto se ha escrito mucho, la diferencia en los valores y en la percepción de lo que quieren conseguir en sus vidas como profesionales, hace que muchos de los sistemas de retención que hemos utilizado en las empresas ya no valgan para nada, ¿no? A mi hijo de 27 no le retienes como a mí se me retenía con 27 años y a mi hija de 32 tampoco. Entonces creo que hay un reto enorme, no solo en conseguir adecuar el perfil de lo que hay en el mercado de trabajo, de lo que sale de las universidades a las necesidades de la industria, esto siempre ha estado, sino en la retención y la motivación de las generaciones jóvenes para que no se nos vayan, ¿no? Se desesperen también, ¿no? O cambien de sector.
Entonces, en la agenda tiene que estar. También tengo, sinceramente, es una opinión muy personal, de la capacidad de maniobra o de peso que tiene el Consejo sobre estos temas, que vuelven a estar muy ligados al día a día, ¿no? El riesgo, ¿no?, de meternos un poco en demasiado, ¿no? Sí, en la parte gestión, operativa. en la parte operativa, ¿no? En alta, empezar a decidir cuál es el sistema de retribución adecuado para este tipo de capa de profesional. O sea, creo que a mí me entra un poco deslizante. Sí. Entonces, bueno, pero sigue siendo una preocupación y hay que ponerle remedio. Creo que las universidades, los centros de formación, tenéis un reto enorme, así como la industria, ¿no? Y luego también la localización de los profesionales dentro de las zonas geográficas del país donde hay recursos, donde no los hay, donde hay más universidades, donde la gente joven o la gente en general puede vivir con más comodidad y es más atractivo vivir. Ahora también podemos hablar de los nómadas digitales. Pero o sea, es un cambio tan radical que creo que merece la pena que esté en la agenda del Consejo con esas precauciones que decía, ¿no? Pero además es en todos los niveles. O sea, en procesos fabriles nos cuesta mucho encontrar profesionales y gente que realmente tenga un oficio, ¿no? Por así decirlo. Sí. Nos cuesta también muchísimo. Y el nivel de absentismo es muy elevado. Yo ahí sí discrepo. El Consejo tiene que preguntar sobre estos temas, porque es que son importantes. Sí. Y la única forma que tenemos realmente de que se tengan en cuenta y que se hagan cosas es preguntando. Y preguntando, pues aparecen en la agenda, vienen con nuevas propuestas, se habla de ello, se considera que es importante. O sea, hay que preguntar, sin interferirse, ¿no? Lo que entiendo que es lo que querías decir. Por supuesto. Pero desde luego hay que preguntar. ¿Y qué se está haciendo? Y tienen que subir datos al Consejo, porque suben datos de muchas cosas, de muchos ámbitos funcionales y a veces sobre temas de gestión del talento hay poco KPI, hay poco dato y hay mucho... puro feeling, ¿no? Impresiones, ¿no? No contrastadas. Encuestas de clima suelen ser muy definitivas. Efectivamente. ¿no? En uno de los consejos en los que estoy, lo hacemos solo 2 veces al año, pero dentro del horario del consejo nos tomamos un café con los ejecutivos que quieran subir, con quien quiera subir. O sea, puede subir pues, el técnico de informática hasta cualquiera. Puede subir cualquiera y te tomas un café. Pues ese acercamiento del consejo a la gente nos ayuda mucho. O sea, yo creo que, porque, oye, ¿qué pasa de verdad en la compañía? ¿Qué es lo que no funciona? Generalmente dicen, los sistemas no funcionan, el ordenador se tarda 3 horas en encender, es la queja de siempre, ¿no? Pero notas el clima, ¿no? Y también demuestras que el consejo se preocupa. Y yo creo que es una forma muy fácil y muy cariñosa de hacerlo, ¿no? Y además para nosotros es súper agradable, ¿no? Y me parece una buena práctica, la verdad. Muy bien. Como vamos a querer dejar 10-15 minutos para alguna pregunta que queráis hacerlas, por favor dirigírsela a ellas, que son las relevantes hoy. Tenemos una compañera con algunas cartulinas por ahí para que podáis anotar vuestras preguntas en estos minutos que nos quedan. Os voy a pedir que ahora ya en los 4 o 5 temas que nos quedan, que seamos un poquito más de titulares, ¿vale? Ángeles, hemos hablado en el informe en relación al debate este de generalistas, especialistas, del concepto de consejo extendido como posibilidad de incorporar asesores externos especializados en algunos ámbitos para el consejo, consejos asesores que hemos visto últimamente cómo se han extendido, ¿no? en distintas tipologías de compañías y nos llegan a veces peticiones al centro, ¿no? Oye, ¿conoces a alguien para este consejo asesor? Cosa que hace 5 años, 8 años era más limitado. ¿Qué te sugiere que el 81% de los que han participado digan que es un concepto que les gusta en ese sentido de reforzar capacidades del consejo? Y no sé si nos ayuda a ese dilema que hablábamos antes y que tú apuntabas. Sí, yo creo que lo que les ocurre es que están viendo lo que vemos muchos, ¿no? Y es que te enfrentas cada vez más a temas tan variados y diversos que no estaban antes. Y acabas buscando a veces asesor puntual, oye, tenemos que entender esto, busquemos un asesor externo. Son temas que seguramente en consejos de hace, vamos a decir, 10 años, por no pasarnos, ni siquiera se planteaban o no estaban en la agenda. Y ahora es necesario entenderlos. Entonces, el concepto este de un consejo extendido, que entiendo es un consejo más estructurado, con algunos consejos asesores constituidos de una forma estable que puedan ser consultados de una forma pues eso, sistemática en torno a los temas que más preocupen, o también disponer, digamos, de una red de centros de conocimiento con algunos acuerdos flexibles, como puede ser
ESADE o centros tecnológicos, ¿no? Esto le doy mucho valor y cada vez yo creo que le vamos a dar más valor. Y creo que sí que solventan en parte, bueno, desde mi punto de vista, ese dilema, porque tampoco puedes, evidentemente, al final acabar en consejos grandes. Tenemos las normas las recomendaciones de buen gobierno, etcétera, ni lleno de especialistas. Sería un total absurdo. Entonces creo que el disponer de esta especie de red estructurada más extendida de asesores o de centros nos puede facilitar tener un consejo más gobernable, desde luego. Será, por otro lado, imprescindible definir roles claramente, mantener independencias y que no haya overlaps y intromisiones, por llamarlo de alguna manera. Creo que también aportaría flexibilidad y creo que es una vía, visto cómo está el mundo, por decirlo en palabras simples, ¿no? Creo que es una vía muy válida para hacer los consejos más ricos y que se enfrenten con más herramientas al entorno. Qué bueno. Lo único, la responsabilidad no se delega. Totalmente. Esa es la responsabilidad fiduciaria exactamente sigue igual, ¿no? Muy bien. Rosa, otro de los temas que que tenía que estar en el debate y aparece, lo hemos dedicado también algunas preguntas, es la independencia, ¿no? Sigue siendo un eje central del modelo de gobernanza tal como lo conocemos, ¿no? La independencia casi cada día, ¿no? La vemos en algún titular de periódico comprometida, ¿no? en muchos ámbitos, ¿no? En España y fuera de España, ¿eh? No es un tema solamente de nuestro país. No sé, ¿cómo lo ves? Yo creo que la independencia evidentemente va mucho más allá del título que te asignan, ¿no? En la silla del consejo va ligada a cómo haces esa función de consejero, ¿no? Si realmente tienes una libertad de opinión, tienes un criterio propio que puedes defender y sobre todo tienes un compromiso a largo plazo con la empresa y con los stakeholders. Yo creo que al final el consejero, hablabas antes también de la retribución, esto es una actividad de servicio, es una actividad de verdad de servicio hacia todos los grupos de interés, accionistas, empleados, proveedores, toda la sociedad en general, ¿no? Y dentro de esa gestión de servicio pues está la buena fe, está el criterio propio que puedas defender y que puedas exponer en todas partes y ese convencimiento de que tú estás ahí para defender la visión de largo plazo de la compañía y de los stakeholders y no de la persona que te ha asignado o que te ha permitido, ¿no?, estar en ese consejo. Yo creo que eso hay que recordarlo continuamente. Hay un tema que es clave y que lo he oído muchas veces en la formación que he tenido aquí, tanto como en Women to Watch. Lo que realmente garantiza la independencia es que la retribución que recibes de ese consejo no la necesitas para vivir. O sea, que te puedes levantar un día y decir que no debo estar en este consejo y no tiene una implicación económica en tu calidad de vida, ¿no? Yo escuché a Juan Arena, estando en Women to Watch, lo difícil que era salir de un consejo de administración y le preguntamos, ¿y cuándo sabes que tienes que salir de un consejo de administración? Y él dijo, mira, si sistemáticamente tus decisiones como consejero independiente no son consideradas, en ese momento plantéate si ese es en el consejo en el que tienes que estar, ¿no? Y eso es la independencia, el poder garantizar que si esto es así, pues tendré que irme de forma libre porque no es el consejo en el que debo estar, ¿no? Yo creo que eso es lo que lo garantiza. Un punto, Mario, muy, muy breve. Hay un enorme número, quizá eso lo sepáis vosotros mejor que yo, de compañías cotizadas en España que tienen un accionista de control y que tienen un free float relativamente bajo. Estamos hablando del 20, del 30%. No me acuerdo el número, esto me lo sabía en un momento. Y en ese momento, en este tipo de compañías, creo que se hace mucho más valioso el consejero independiente. Evidentemente, ahí hay un 20, un 30 o un 15% que necesitan tener también alguien, ¿no? Que no deje de pensar o que recuerde al consejo que existen y que su interés... Hay muchísimas compañías con un accionista de referencia o con un conjunto de accionistas de control cotizadas. Entonces creo que es fundamental esta figura seguir protegiéndola. Hemos hablado antes de la inteligencia artificial y cómo impacta en la estrategia y cómo hay que introducirla
desde la estrategia, los riesgos, bueno, en distintos ámbitos. Yo creo que lo hemos tocado bastante, pero no me resisto a preguntaros algo que estuvimos comentando en la preparación, y es que compartierais alguna experiencia, algún caso de uso que conozcáis de cómo se ha utilizado la IA generativa en algún consejo de administración y si hay aprendizajes que podáis compartir. No tengo ningún... Dentro del consejo, otra. Sí, dentro del consejo. Rosa. Yo tendría, o sea, dentro de algún consejo determinado tendría varias. Una, o sea, utilizamos, o sea, primero, definimos con todo el equipo ejecutivo y además entre entrevistas cuáles son las aplicaciones de inteligencia artificial que eran importantes en la compañía. Y tenemos un mapa en el que en este momento tenemos 33 y están consideradas pues, el valor que aportan a la compañía con la dificultad que tiene de aplicar, ¿no? Y en esas estamos trabajando. Pero luego también utilizamos la inteligencia artificial con la documentación que nos suben al consejo. Nosotros en este consejo normalmente estamos hablando de 500, 600 páginas de información todos los meses que se comparten, ¿no? Pues se utiliza la inteligencia artificial para ofrecernos unos resúmenes de cada una de esas 500 páginas que tú te puedes leer. Entonces, la norma que tenemos es, siempre que se utilice inteligencia artificial, ya sea para preparar la presentación, para extraer los datos, para hacer el análisis, escríbelo, dímelo, avísalo, ¿no? Yo creo que es un tema también de coherencia de verlo, ¿no? Y la última vez que hemos utilizado la inteligencia artificial, y yo creo que ha sido muy divertido, estamos en un momento de reflexión estratégica, nos hemos planteado durante 6 meses darle una vuelta a qué queremos hacer la compañía, sobre todo cómo queremos hacerlo y cómo queremos presentarnos a la sociedad, y ahí hemos metido la inteligencia artificial y la contrastamos. Entonces, muchas veces opinamos nosotros y le preguntamos también a esta inteligencia artificial, y a veces es como un espejo inteligente que te da otros ángulos que tú no has visto. Todavía no nos ha ganado, pero oye, ¿por qué no, no? A lo mejor de aquí a los 3 meses que sigamos trabajando con ella, pero sí que nos ha dado visiones de riesgo que no habíamos visto, o al menos nos ha enunciado cosas que exactamente no era lo que nos venía bien, pero que sí nos ha ayudado a reflexionar sobre otras, ¿no? Y eso ha sido divertido. Juan María Nine la semana pasada nos decía que veremos consejeros que sean agentes de IAS. O sea que no sé si todo esto apunta en esa dirección. Hombre, por poner un punto crítico, que ¿Sí? es, yo creo que si al Consejo le llegan 500, que también tengo en la misma experiencia, 500 o 600 páginas para analizar, eso no está bien hecho. No es lo que, en mi opinión... no es lo que debiera No ser. es lo que debiera llegar. Porque si tienes que recurrir a la IA o a un becario para que te haga un resumen, ese resumen puede estar sesgado y ya no tiene todo el contenido que originalmente debieras haber leído. Este es mi punto un poco crítico con cualquier uso y no específicamente en los consejos. Ahora, el riesgo, pues, frente a la eficiencia, etcétera, es asumible, ¿no? Pero en particular, yo creo que al consejo tiene que llegar resúmenes ejecutivos posiblemente enriquecidos o ampliados a voluntad. Pero no tiene las 500 páginas y él puede decidir leérselo, pero tiene un resumen que pone que ha sido generado por IA, es el punto. Que ha sido generado con IA, que si quieres te lo lees mí este es o el lo criticas punto que es... Yo creo que, Ángeles, tú prefieres que ese resumen lo haga el ejecutivo, sí, con su criterio, sí. más que lo haga... Sí. Que también puede ser sesgado. Bueno, porque todos hemos hecho la prueba de lo que es un resumen hecho por ti o de lo que es un resumen hecho por ChatGPT, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues... hay que mirárselo bien. No usamos ChatGPT. Yo sugiero que contratéis un becario y en paralelo utilicéis ChatGPT o cualquier otra herramienta. 2 temas y muy rápido, porque ya nos queda 1 minuto y voy a pedir que me pasen alguna pregunta de los participantes. Rosa, ¿qué crees que está incrementando el apetito de las empresas por disponer de más consejeros que estén en activo como ejecutivos? Lo hemos visto en datos de algún headhunter que anualmente nos recuerda los nuevos consejeros que se incorporan. Los últimos 3 años, Conferri nos ha dicho que un porcentaje alto de los nuevos consejeros de compañías cotizadas son ejecutivos en activo. ¿Y qué nos aportan estos perfiles? Así, en titular. Lo veo una opción estupenda para el ejecutivo. O sea, que de ejecutivo y que a la vez puedas estar ejerciendo dentro de un consejo de administración en un sector diferente.
sea, que no tengas conflicto de intereses, a mí me parece una oportunidad estupenda. Y yo creo que para el Consejo la parte buena es que ese ejecutivo está continuamente formado, está actualizado continuamente, ¿no? Y esa formación que siendo consejero nos cuesta, pero gracias, por ejemplo, a temas como el club de consejeros que nosotros estamos llevando dentro de SADE, estamos continuamente intentando estar actualizados y formándonos, eso el Ejecutivo ya lo tiene. El problema es probablemente las agendas, ¿no? Y que le pueda dedicar el tiempo, pero es una oportunidad, yo creo, estupenda. Voy a preguntarte, Ángeles, un tema que está relacionado con esto, que tiene que ver con el overboarding, precisamente. Las mayores exigencias de dedicación que hemos visto parece que aconsejan reforzar, ¿no? Los criterios, ¿no? Que se utilizan a la hora de determinar si un consejero está desbordado o no está desbordado. Un poco tu opinión alrededor de este tema. Yo creo que tiene un factor positivo. Yo lo estoy viviendo, el diversificar la cartera. Yo no me considero consejera profesional, o sea, nunca he pensado en esto como una profesión, sino un poco como seguir viviendo con la experiencia que he tenido y que puedo aportar a otras compañías, ¿no? Pero sí te da, yo creo que al consejero le enriquece. Y para la compañía también puede ser bueno con un límite, siempre estamos en el límite, ¿no? Y es el momento que haya desbordamiento, el momento que haya falta de disponibilidad sobre todo y falta de efectividad. No puedes tener la cabeza en 5 sitios a la vez. Y no solo depende del número de consejos, sino del número de comisiones, que al final se pueden juntar muchas más horas de las deseadas, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos visto que algunos, ¿no?, reglamentos de consejo establecen un límite. Me parece cada vez más, una medida muy razonable. No sé si 3, 4 o 5, no sé cuál es, pero me parece muy razonable. Y luego también la transparencia, y que la relación de consejero con compañía tiene que ser una relación de confianza y de transparencia, ¿no? Y hasta qué punto, en un momento dado, esa colaboración se puede mantener. Creo que hay que ser completamente transparente a lo que te debes, ¿no? Pero me parece bien la tendencia de limitar, obviamente, ¿no? No puedo decir otra cosa. Pues damos paso a algunas preguntas y aquí la primera que le agarre la pregunta, la primera que la responde. Me ha sorprendido que la expectativa de cómo va a evolucionar la separación entre el presidente del Consejo y el primer ejecutivo sea altísima, más del 70%, y a la vez que el rol del consejero coordinador tienda a crecer, cerca del 60%. ¿No son tendencias contradictorias? Yo no las veo, yo las veo prácticamente alineadas, pero... no son roles similares, ¿no? No. Por matizar o por explicar el dato, cuando hablamos de la extensión del rol del consejero coordinador, en el estudio lo que preguntamos es si lo veíais más allá de cuando el consejero, o sea, cuando el presidente es ejecutivo. Por ejemplo, cuando el presidente representa a un dominical, como ocurren en muchísimas. Más un dominical u otros externos, vamos a decirlo así. Cuando imagínate que hay en un consejo varios dominicales que tienen posiciones relevantes, pues la figura del consejero independiente coordinador puede ayudar un poco a arbitrar, ¿no? Elementos o conflictos que pueda haber entre accionistas. Esa era la pregunta. La interpretación se la voy a dejar a ellas, que para eso las hemos invitado. Tú lo decías como contrapeso a un rol de presidente ejecutivo, y yo creo que aunque no sea contrapeso, tiene una función buena, o sea, la veo necesaria, no sé si imprescindible, pero la veo útil, mejor dicho, útil en el sentido de hacer de puente y trabajar muchas veces para aclarar, coordinar, concentrar entre consejo y presidente del tipo que sea. Lo veo útil claramente, y si me hubieras preguntado a mí, yo diría que sí, que yo también lo veo a futuro con un papel relevante, ¿no? Y además protege un poco ese espacio de debate de los consejeros independientes, ¿no? Yo creo que les protege y les permite, por ejemplo, fomentar reuniones sin los ejecutivos. Es una cosa que hace muchas veces ese consejero coordinador, y ayuda, ¿no?, tener esas reuniones en las que puedes hablar con total libertad sin los ejecutivos delante. O sea, es cierto que yo creo que apareció en un principio como para equilibrar, ¿no?, que no había un presidente no ejecutivo, pero también yo creo que ha cogido cada vez más peso y tiene una figura que ayuda realmente a esas dinámicas del Consejo para garantizar esa independencia, o al menos ese hueco de debate de los independientes.
Otro asistente os pregunta, he hablado de consejos extendidos, de más especialistas, de más dedicación de los consejeros. ¿Nos puede llevar esto a convertir el consejo, más dedicación, nos puede llevar esto a convertir el consejo en un comité de dirección, en la sombra? Pues sí, yo me hago la misma pregunta. Claramente no tienen las mismas funciones ni las mismas responsabilidades, pero es verdad que se ven cada vez los temas con más detalle. Se tiene que entrar, es difícil, ¿no? Salirse de los temas desde el Consejo. Entonces, puede llevarnos a pensar esta situación que se parezca a un comité de dirección, pero las responsabilidades son completamente diferentes. Claro, yo insistiría en eso. O sea, es verdad que los entornos que tenemos que analizar cada vez son más complejos y nos requiere más tiempo y más número de reuniones y más detalle, pero la visión es distinta. O sea, hay que pensar siempre en el largo plazo, ¿no? O sea, esa visión de largo plazo el Ejecutivo no puede pensar más allá de lo que está pasando en este año o el año que viene, ¿no? Y sin embargo, esa visión del Consejo, esa tranquilidad de decir, oye, vamos a ir pensando mucho más allá y el Consejo te va a apoyar en ese crecimiento que vas a tener más allá, yo creo que no tiene nada que ver con un comité de dirección. Pero la complejidad de los temas hace que cada vez sea o sea, con más dedicación. Una reflexión. Yo creo que los datos que hemos publicado, que vamos a publicar y que habéis visto, no pretendían generar un sentimiento de victimismo por parte de los consejeros independientes, que van a trabajar muchísimo y poco remunerados, pero algunos se ha preocupado por todos los consejeros independientes y el resto de consejeros. Y dice, pues me sorprende el dato del aumento de la exigencia de dedicación de un consejero no compensado en la remuneración. ¿A qué creéis que se debe? Esto no se lo vamos a contar a Pedro Sánchez, disculparme la digresión, para que no acrecentar el sentimiento de victimismo de nadie. Ni idea. Era una broma. Habría que preguntar a los entrevistados, ¿no? En este caso, y a los expertos en los que habéis apoyado. Yo no tengo una visión de que vaya a ser proporcional o no, ¿sabes? El aumento de trabajo, el aumento de dedicación. En general, los consejos en España están bien remunerados, ¿o no, Juan? ¿Ves cómo sabía que me ibas a ayudar en la respuesta? Había un análisis, y yo creo que era de Conor Ferry, puede ser, o lo he leído hace poco, de una retribución media de consejero de cotizada cerca de 70.000, ¿puede ser? El mercado continuo, a lo mejor, en el IBEX. No, IBEX no. Vamos a dejarlo aquí. Os voy a pedir que participéis en este acto, porque vamos a hacer 2 fotos. Bueno, y antes de eso, un segundo. Quiero 2 cosas. Antes de que no os mováis, os pido que no os mováis. Quiero agradecer a Ángeles y a Rosa que se hayan prestado a conversar conmigo alrededor de los datos del informe. Le voy a pedir además a Rosa que, como presidenta del Club de Consejeros, que también hace su 5º aniversario en este curso, pues que clausure la parte, voy a decirlo así, formal, y luego os voy a pedir que os quedéis todos ahí, porque vamos a hacer 2 fotos, una desde este lado y otra con vosotros. Bueno, pero yo creo que a lo mejor para quien no lo conozca, desde el Club Consejeros estamos formando por miembros, tenemos una junta directiva que está formada por miembros de todas las promociones que habéis estudiado el curso de consejeros, y sobre todo nuestro objetivo es, nosotros creemos realmente que la gobernanza es una palanca de cambio de las empresas y de crecimiento de las empresas, y queremos que el que estemos continuamente formados, actualizados en los temas de debate que después se van a ver en los consejos es muy relevante, y por eso intentamos promover pues todo tipo de actividades ligadas a mantenernos continuamente informados, y de hecho hemos hecho una serie de sesiones online que coinciden con estos 5 temas relevantes que van a estar en la agenda. Hemos hablado de sostenibilidad, hemos hablado de talento, hemos hablado de inteligencia artificial, ¿no? Con lo cual tampoco vamos tan mal guiados, ¿no?, con los temas que nos preocupan, con lo cual os animaría también a que nos acompañarais en todos los actos que hacemos, porque son para todos vosotros y para que realmente continuemos aprendiendo, porque yo creo que es de las cosas más relevantes que no ha salido en la encuesta y me ha sorprendido también, la importancia de la formación, ¿no?, dentro del Consejo. Bien, para que veáis que era absolutamente independiente la encuesta, no favorecía a ESADE, pero ¿qué vamos a hacer? Os pido un aplauso para ellas 2.
Y ahora voy a invitarlas a que se sienten allí y voy a decirle a Ramón, por favor, a Bella, por PwC, que salgas aquí. Yo te puedo preguntar también. Cuya consecución está involucrada toda la vida. Integrado en el sistema industrial. Muchas veces muy rápidas, otras veces otras. Son los grandes inversores. Los costes en Pero es que esto impacta en el sector financiero y etc. La gracia es esa. De reproducción de la cultura. Pero Una compañía está en la mejor versión de sí misma. Señor, porque la mitad de los europeos, gracias a esto, creemos que